Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la gestión cultural y artística, que es como la gestión social para el desarrollo de las comunidades y su empoderamiento a través de afianzar los rasgos de sus identidades. Entender cómo una comunidad es importante en ella la promoción de los talentos y el desarrollo de la memoria histórica. Recrear la historia y fomentar el talento artístico para incidir en la formación de una cultura de paz. Para hablar sobre este tema nos acompaña hoy un gestor cultural que ha mantenido vivos espacios culturales importantes en el país, como son el Círculo Cultural Salomé Ureña. Tiene unos 15 años de historia ya, así que vamos a darle la bienvenida al gestor cultural Víctor Hugo Morales Medina, quien dentro de sus roles realiza diversas actividades como ser actor, cantante, declamador. Bueno, ya lo iremos conociendo a través de este programa. Víctor Hugo, bienvenido. Saludos, Mónica, y gracias por tu invitación. Saludos, televidentes. Para mí un honor representar al Círculo Cultural Salomé Ureña en esta cita. Bueno, lo primero que queremos hablar es sobre ese grupo, esa tertulia del Círculo Cultural Salomé Ureña, que según me cuentas tiene ya unos 15 años trabajando y operando. Y quisiera que tú me hablaras de, en general, lo que haces y cómo este despertar de estas tertulias literarias, de estos grupos, se reúnen alrededor del país y cada día se van multiplicando más. ¿Cuál tú crees que es como el eje transversal que los une? ¿Cómo nace el tuyo? ¿Y cuál es tu papel? Bueno, sabemos también que interpretas el personaje de Duarte en el Instituto Duartiano, que eres el personaje oficial. De hecho, tienes cierto parecido. Hoy estás vistiendo con el símbolo patrio. Estamos en febrero. Hay que destacar estos símbolos patrios que, como decía, señores, un pueblo sin identidad es un pueblo sin historia, y un pueblo sin historia simplemente no existe. Entonces es importante fomentar nuestros valores morales, patrios, familiares e individuales. Eso creo que tiene que estar presente en cada comunidad, en cada escuela, en cada familia, de que lo que somos es nuestra historia. ¿Cómo surge el Círculo Cultural Salomé Ureña? Realmente fue a instancia de mis mentores el que yo, conjuntamente con un grupo de amigos y amigas, pudiésemos iniciar un espacio de tertulia tipo peña, pero a nivel público. Y esto surge porque nosotros frecuentábamos regularmente tertulias. Por ejemplo, yo era de los poetas de Casibajaguas con Víctor Villegas en Ciudad Colonial. Y luego tuve la dicha de conocer a Verónica Ascensión en el Foro Pedro Mir de Centro Cuesta del Libro, a Juan Freddy Armando en el Centro Cultural Banco de Reservas. Sí. Y asimismo, pues al ver cómo estos señores, estas señoras se manejase, pues yo entendí que también era necesario exaltar la figura de la mujer, y es por eso que en honor a doña Salomé Ureña Díaz, que es nuestra poetisa nacional, en vista de que en ese momento estábamos frecuentando las tertulias musicales del Foro Pedro Mir en Centro Cuesta del Libro, consideramos necesario exaltar a la mujer y también trabajar el tema, como bien dices, de la dominicanidad en cuanto a la identidad, del fomento de la paz y la concordia. Sí. Al momento de escuchar, a expresarse a las personas y ponernos de acuerdo o viendo los diferentes puntos de vista, discutir los temas de actualidad. Pero también, digamos que fue una excusa que nosotros como grupo, me refiero a Claudio Cordero, a Fausto Adames,
a Sonia Tapia Simó, a Rosairis Clariot, a Teresa Ortiz, viuda Machuca, a Marionel Contreras, alias Kiko, y a Luis Meléndez, alias Cuento Bastón, pues, y claro, también se sumaron más personas, es decir, está el grupo Bálsamo, que está compuesto por Virna García y Arisleda Villar, que son las que llevan al canto y a la actuación la poesía de doña Salomé. Pues nosotros como grupo, sin fines lucrativos, ni proselitismo religioso ni político, pues empezamos a colaborar con doña Verónica en el mismo espacio de Foro Pedro Emil. Ah, en el mismo espacio primero. Sí. Y luego doña Verónica, al salir de Cuesta, pues yo me vi precisado luego moverme al Centro Cultural Banco de Reservas, y en la Ciudad Colonial pues tuvimos espacio. También, claro está... O sea que lo hacían en el centro, ahí con Juan Freddy en ese momento. Efectivamente. Concurríamos, claro está, en su momento con poetas de Casi Bajaguas, que ahora es la tertulia don Víctor Villegas. Sí. Y nos movíamos, es decir, cada quien tenía la libertad de hacer lo que nos propusimos como grupo en los espacios donde estuviésemos. Y es por eso que, gracias a Dios, pues cada quien tiene su iniciativa. Doña Sonia Tapia crea su tertulia cristiana en su casa, los domingos en la tarde. Cuento Bastón empieza a aparecer en Fuakiti, que es una revista de corte sociocultural, política muy interesante, teniendo una columna. Y asimismo, Rosairis Clariot pertenece a Roca y Tinta, que es o sea que grupo todos de salieron mujeres. del mismo tronco. Sí. Y también, claro está, doña Teresa Ortiz, viuda Machuca, es una cantautora, es poetisa y tiene su propio legado, ¿no? Se me olvidaba Honorina González Tirado, que también es una de nuestras poetisas, declamadoras. Bueno, pues resulta... ¿Cuál es el hilo conductor, el eje transversal de estos grupos, Víctor Hugo? Vemos que todos salieron del mismo tronco. Si tienen matices diferentes, algunos son más de poesía, algunos son más de literatura, otros veo que tienen también la pincelada de la religiosidad. ¿Cómo pudieras describirlos y qué tienen en común y en diferente? Sí, el punto común entre nosotros es que todos amamos el arte y la cultura. Y en vista de que algunos somos actores, otros son cantautores, otros son declamadoras, otros son escritores, otros son gente que les gusta compartir y sentirse vivo, entiéndase, Sí. Eso es importante. Moverse en los espacios, pues, ¿por qué no hacerlo en conjunto? Nos queda una tarea y es constituir una fundación que en un momento dado va a surgir si Dios nos concede su gracia y también si tiene aceptabilidad a nivel social, porque realmente nosotros no hacemos las actividades para lucírnoslas, sino porque entendemos que es necesario abrir espacio para discutir temas de actualidad, traer efemérides patrias. Por eso el Círculo Cultural Salomé Ureña, en cierta medida, está presente cuando 2 o 3 de nosotros nos reunimos y tenemos una intervención social. Y es por eso que, en cierta medida, somos gestores sociales, aunque vamos encaminados al tema de la cultura y el arte. ¿Cuál es el objetivo básico de ustedes? Fomentar la paz, mantener viva la memoria de personas ilustres, en el caso de doña Salomé Ureña y de todas las mujeres que se han destacado en la historia. Y también, claro está, tener un espacio de esparcimiento, de entretenimiento sano, donde pudiésemos discutir, reírnos, celebrarnos, acompañarnos en la tristeza, ¿no? Todo lo que concierne a una vida social. Por eso, el Círculo Cultural Salomé Ureña no solamente está en los foros
y en los espacios culturales y artísticos del país, sino también en los clubes, en los centros comunitarios, en las casas. Y, ¿por qué no? También hacemos arte en la calle. Por eso Víctor Hugo, en cierta medida, hoy no es Víctor Hugo, es Juan Pablo Duarte. Sí. Por lo tanto, marcha con el Instituto Arteano o con Efemérides Patria o con el distrito escolar correspondiente para mantener viva la memoria de nuestro Patricio y asimismo doña Salomé y asimismo de otros muchos ilustres y loables seres humanos que han pasado por esta tierra y que necesitan en un momento dado ser recordados. ¿Has interpretado a otros personajes o solo Duarte? Yo creo que sí. Bueno, si hablamos de mi niñez, el primer personaje que hice fue el príncipe de Blancanieves, que de hecho se transmitió por televisión, porque hay que considerar algo interesante en la impronta mía o de nosotros. Y es que yo esto no lo hago porque a mí se me ocurrió, sino que yo detrás de mí hay una cantidad de parientes, mujeres, que han sido reconocidas hasta con los máximos honores de la República, como es el caso de la maestra Zoraida Medina, que se destacó en Neiva, de donde era oriunda, en Azua y luego aquí en Santo Domingo. De mi abuelo, que era su hermano, don Belisario Medina, que realmente era Belisario Peña Medina. Bueno, pues resulta que mi abuelo era clarinetista del grupo de música del cuerpo de la banda de música municipal de Neiva. Y ellos, conjuntamente con Electiva Vázquez Díaz, que es Vázquez Peña, es decir, prima hermana de mi abuelo y de mi tía Zoraida, pues también maestra normalista. A propósito, doña Zoraida y doña Nena eran discípulas de Salomé, aunque no de manera directa. Y entonces, ese es un legado por parte de mi mamá, por los Medina, los Peña, los Báez, los Méndez. Pero por parte de mi papá también existió Marta Morales, que era una profesora de muchas iniciativas, que siempre me tomó a mí como su mano derecha cuando hacía las actividades de verano con su escuela. O sea que te involucraste desde muy jovencito. Sí, yo diría que ya a partir de los 12 años, si no más recuerdo, como yo soy el artista de mi familia, entonces yo era el talento que más se movía en los ambientes escolares y también, ¿por qué no? Así como mi papá, que era declamador, pues en las actividades familiares, a mí siempre me ocurría algo y era la imitación de alguien. Bueno, volviendo a la historia de mis improntas como actor, aparte de ser príncipe de Blancanieves, que de hecho mis padres se casaron en la televisión. Ellos ganaron el concurso Cásate y Verás en enero del año 1964 y resulta que fue en el canal 4, 9 y 12 de Santo Domingo, Radio y TV, ahora Ser TV. ¿Ese era un concurso que hacía Elis Pérez? ¿Era? No, antes de Elis Pérez y del señor Freddy Ginebra, sí, hubo un grupo de cubanos y de argentinos que con los técnicos dominicanos hicieron el programa Cásate y Verás. Y de hecho mis padres fueron los únicos ganadores porque ese programa tuvo una sola versión. Dios mío. Bueno, pues imagínense usted, mi familia nace en la televisión y por qué no que su legado, es decir, sus congéneres o descendientes, también se destacasen en la televisión. Bueno, después de la actuación como príncipe de Blancanieves, yo era parte de los que hacían las veladas en la escuela, que luego se presentaban en los lugares públicos, como lo hacía tía Zoraida con sus estudiantes del colegio al parque de Neiva, o yo era parte de esos talentos que colaboraban con los campamentos de verano, como es el caso de tía Marta Morales, con el propósito también de que en la comunidad donde yo me crecía y me desarrollase, ya sea en María Auxiliadora, Luperón, La Agustina,
ahora en Alto de Marañón, Villamella, que de hecho les saludo a todos, les quiero muchísimo. Pues también uno hizo pininos, ¿no? Que le han permitido a uno estar vigente en la agenda cultural y artística. Y claro, yo he sido contratado de manera temporera por el Ministerio de Educación a través del Departamento de Cultura y el Plan Quisqueya LE o Aprende. Y también por parte del Ministerio de Cultura a través de la Dirección del Libro y la Lectura, las ferias del libro, como maestro de ceremonia, como animador de la lectura, es decir, evidentemente como psicólogo, pues tengo mucho que aportar en ese sentido, aparte de las caracterizaciones que se me ocurran. También participé como actor principal de la película El Jardín de Pelusa, que fue una producción experimental que hicimos a través de Funglode, bajo la tutoría de Bill Kinsen en el país, y que era una producción de, vete a ver, Marta Morales, la gran bailarina, y Víctor Ramírez, que también se destacó en el ballet clásico dominicano. Con Clara Elena. Sí, con Clara Elena. Entonces, yo diría que yo soy, al igual que mis compañeros, actores de la vida. Que en un momento nos capta el foco de la televisión o nos capta la cabina y el micrófono de la radio, pero sobre todo lo que nos anima, buscando la gloria de Dios, como es el lema de nuestra república, es el bienestar de nuestra nación y en aras de los derechos humanos, de las libertades públicas. Es decir, que nunca vamos a coartar a nadie en nuestro espacio por sus preferencias políticas, religiosas, ni también por su condición humana. Ahora bien, si nosotros tenemos un tema, como te puedo decir un ejemplo, sobre la masculinidad, y se aparece una persona que sucedió una vez en el Foro Pedro Mir, que es el macho dominicano y dice que ha tenido no sé cuántas mujeres y que él entiende que eso es parte de nuestra cultura, entonces uno lo escucha, pero gracias a Dios tiene en el panel a expertos en psicología y en intervención de esa índole, que luego uno dice, está bien, gracias por su participación. Ahora escuchemos a los expertos. ¿Qué tiene que ver esto con que usted sea masculino y a la vez quiera decir que por eso es el macho que anda pisando a una cantidad de mujeres, cuando usted no es responsable de asumir un compromiso con esa mujer para criar los hijos que ha procreado con ella? Claro. Entonces, ante esa situación, algunas veces yo no tengo que decir nada. ¿Por qué? Porque el propósito de nosotros es abrir el espacio. Claro, es el espacio de diálogo y de efectivamente. Entonces, análisis. Escuchar a no a los expertos, a las expertas, contestarle de manera cortés, pero concienzudamente a un individuo con estas características, que es lo mismo que sucede también con las mujeres. En un momento dado, yo he tenido también que decir, por favor, señora, usted puede bajar la voz, no somos sordos. Usted puede esperar su turno, ya que aquí no está es su casa. Esto es un espacio público donde debemos escuchar los puntos de vista de otros. Entonces, esas actitudes de machismo impositivo, brutal, en otras palabras, o de una mujer autoritaria y dominante que no tiene un espíritu afable y apacible como es de buen nombre, son cosas que uno las ha tratado, que uno las ha visto, que uno las ha abordado y que gracias a Dios en cierta medida en su momento hemos puesto su punto en las IES como corresponde. Víctor Hugo, yo veo que por tu crianza y tu trayectoria posterior, veo que tienes una carga social importante, o sea, una responsabilidad social. ¿Te sientes hereditario del papel quizás que jugaron tus padres, tus abuelos, de su servicio para la sociedad? Y pienso que esto te ha marcado. ¿Cómo ves tú esta realidad en los adultos de ahora, en los jóvenes de ahora, cuando muchas veces
no hay esos ejemplos, no hay un detenimiento. Sin embargo, si nos vamos más allá, y por eso es que hago tanto hincapié en destacar lo que es nuestra identidad y reforzarla, siempre tenemos buenos ejemplos, pero es más fácil en un momento donde lo que prima es las necesidades económicas, irse quizás por otro camino. Ahora cuando hay tantas tentaciones, principalmente para los jóvenes en los barrios de nuestro país, no solamente de la capital. ¿Hasta qué punto tú crees que es importante esta responsabilidad social transmitida por nuestros ancestros? Bien, gracias por la pregunta. Yo creo que estamos llamados a honrar a quien debe honor. Y en este sentido, mi papá, que fue un hombre muy sacrificado, era el primer varón de 10 hijos y tuvo que trabajar a muy temprana edad para ayudar a sus padres a sostener a sus hermanos, a esa familia, los Morales Rodríguez, que son oriundos del Ceibo del Este, y que vinieron a la ciudad, siendo terratenientes, vinieron a la ciudad con un propósito de servicio, porque mi abuelo era agente de tránsito y mi abuela apenas era una mujer doméstica que, gracias a Dios, era una mujer centrada, como es propio de las mujeres dominicanas hacendosas, que era hasta costurera. Bien, entonces, eso por una parte. Por otra, mi madre, que es una mujer también de hogar y que es bibliotecaria y tiene un legado de parte de mis abuelos. Uno, que era inspector de agricultura, mi abuelo, por parte de mi mamá, que recorrió prácticamente todo el territorio nacional a caballo con su familia. Y mi abuela materna, que también era una mujer de hogar, pero también emprendedora, tenía su propio negocio, su ventorrillo, para poder sostener a la familia y ayudar a su esposo en los haceres del hogar y del sostenimiento de la familia. Sí. Pues los Medina Méndez, que realmente deberían ser Peña Báez, también para mí son un ejemplo a emular. Ahora, cuando usted tiene, aparte de eso, a Jesucristo, a Juan Pablo Duarte, a tus padrinos, a tus amigos, a tus vecinos y a todos aquellos que en cierta medida uno lee, estudia, ahora de Juan Pablo Duarte, cuando concluya el mes de la patria, yo asumo otro rol. Y ustedes dirán, pero se está volviendo loco. No, es que eso para mí es un entretenimiento que permite que se mantenga la memoria de ellos. Yo asumo el papel de Pedro Enrique Ureña, porque es lo más cercano a Salomé. Sí. Ahora bien, todo esto trae consigo no tanto la promoción de uno, sino el animar los espacios, trayendo a las nuevas generaciones o a las presentes y considerando el legado de las anteriores, el propósito de nosotros tener ejemplos a seguir. Obviamente, esto económicamente no es rentable, mas, sin embargo, la gran satisfacción es el deber cumplido. A mí, ahora mismo, si te pregunto sobre mi cartera, pues muchas tristezas podría contarte. Sin embargo, yo le agradezco a Dios tener la familia que tengo. Si me preguntan por ella, bien, gracias. Y lo que uno está sembrando, uno lo va a ver en el tiempo. Yo no pretendo que a mí se me reconozca ni a ninguno de los del Círculo Cultural Salomé Ureña lo que estamos haciendo. Ahora bien, quien sabe lo que hemos hecho y sabe la integridad y el buen hacer de las personas que componen el círculo, entenderán que uno ya ha trillado un camino que quizás a través de la fundación o a través del trabajo mancomunado, porque de hecho, ¿cómo sostenemos esto económicamente? Somos nosotros mismos de nuestro bolsillo, que sacamos para proporcionarlo. Y claro, gracias a Dios también tenemos patrocinadores y auspiciadores, es decir, patrocinadores como, bueno, hay muchas marcas, auspiciadores como Cuesta, Centro Cultural Banreservas y todo espacio que se abra, la CODAT o el CODAT, la cafetera en Ciudad Colonial, ahí en el Conde Peatonal,
y las escuelas, los colegios, los clubes. Por ejemplo, yo añoro volver a la Agustina porque allí el Club Deportivo y Cultural y de Entretenimiento La Agustina realmente fue un espacio donde uno pudo hacer muchas animaciones sociales, culturales y artísticas. Al punto de que gracias a la misma iniciativa de la comunidad, nosotros tenemos 10 años repartiendo juguetes para guardar la tradición italiana de la viejita Belén, que es la Befana, y que aquí es el remate de los juguetes un domingo después del Día de Reyes. Sí, señor. Pero también, ve a ver, ahora estamos enmarcados en un proyecto muy ambicioso. A propósito, como es un proyecto, no se puede decir los detalles. Más, sin embargo, queremos, porque es parte de mi trabajo como escritor, como ensayista, trabajar el tema de, a ver, ustedes conocen a don Eleuterio Álvarez Aragonés, nada más y nada menos que Eduardo Brito, aquel cantante famoso que se paseó por toda América y Europa y puso en conocimiento nuestro talento como dominicanos. Y hoy el Teatro Nacional lleva su nombre. Bueno, pues resulta que al 16 de agosto de este año el Teatro Nacional cumple 50 años y gracias a Dios, don Fausto Cepeda, Julio César Paulino y otros hombres y mujeres de importancia de la sociedad, conjuntamente, claro está, con el maestro Dante Cucurulo, bajo la mentoría de Carlos Beitía, director general y artístico del Teatro Nacional, van a tomar en cuenta un espectáculo en torno a la vida y obra de don Eduardo Brito. Pues nosotros como Círculo Cultural Salomé Ureña, bajo la Fundación Amigos del Teatro, bajo la Fundación Sinfonía, bajo la Compañía de Cantantes Líricos de Bellas Artes, entre otras, tenemos una propuesta que todavía está cocinándose. Por eso no puedo dar muchos detalles, pero ustedes sabrán que aparte del espectáculo que oficialmente tendrá el Teatro Nacional, nosotros tenemos una propuesta de manera independiente que colabore con la promoción del arte y la cultura dominicana en torno a Eduardo Brito, como también lo podríamos hacer en torno a Casandra Medirón, como también lo podríamos hacer en torno a Iván Asa, como también lo podríamos hacer en torno al mismo Fausto Cepeda, entre otros. De todos nuestros personajes valiosos. Nos vamos a la pausa y volvemos con este tema. Amigos, continuamos con el gestor social Víctor Hugo Morales Medina. Él nos habla cómo alrededor de esos personajes que son símbolos en la historia dominicana se trabaja. Entonces yo te pregunto, Víctor Hugo, generalmente, ¿cómo pudiéramos abarcar la historia de estos personajes, de estos referentes, para que los jóvenes, la comunidad se interese en ellos de una manera lúdica, divertida, no solamente con charlas, por ejemplo, sobre Salomé Ureña, por mencionar una de ellas, sino de qué otra manera podemos con canciones, con poemas, con concursos, cómo lo hacen ustedes de manera que pueda resultar más divertido y más que quede en la mente de los ciudadanos. Bien, en ese sentido, nosotros consideramos el calendario de las efemérides. Ahora mismo estamos en el mes de la patria, que inició por el natalicio de Juan Pablo Duarte, el 26 de enero, y que se extiende al 9 de marzo por el natalicio de Sánchez. Sí. Ya no hasta el 27 de febrero por el grito de independencia. Ahora bien, en ese marco, cuando se nos presenta la oportunidad, yo tengo la posibilidad, y ya está programado, que el 28 de este mes, en la escuela donde yo estudié el bachillerato, que es Nuestra Señora del Carmen, en el listamiento de la bandera, ahí va un monólogo con Víctor Hugo sobre
la independencia dominicana. Pero ¿qué sucede? Que en ese caso no es Víctor Hugo quien va a actuar, sino el mismo don Juan Pablo Duarte Díez. ¿Tú te sientes dentro del personaje cuando actúas? Sí, claro. Yo como actor que me formé como el teatro proyección en INTEC, donde estudié psicología, y también con el roce de la clase actoral o de dramaturgia del país, pues yo tuve que estudiar 1 año y medio el personaje. Wow. Y anquilosar cerca de 100 títulos sobre la vida y obra de Juan Pablo Duarte para fundamentar primero el ensayo que escribí. Luego, las características del perfil del personaje. Y también, claro está, yo de mi propio pluma, pues he podido escribir monólogos. Algunos son espontáneos, que duran 3-4 minutos. Otros ya están debidamente pautados porque ya están escritos. Solo que todavía son sin publicar, es decir, están... Pero lo has actuado. Sí, claro. Lo he actuado. He actuado en Teatro Guloya, que son amigos míos, Claudio Rivera y su esposa Viana González, en Ciudad Colonial, Duarte y sus amores. Y ahí entonces hablamos de las novias de Duarte, pero ¿cuál es finalmente el amor que deslumbró a Duarte? La patria. Sí, él tuvo 2 compromisos, creo, ¿verdad? Sí, con María Bobadilla y con Prudencia Lluveres. María Bobadilla del Ceibo y Prudencia Lluveres de Baní, que le denominaba la nona, que realmente fue el amor que tuvo más tiempo con Juan Pablo Duarte. Solo que Juan Pablo Duarte, por razones ajenas a su propia voluntad, por el compromiso patrio, ustedes saben que no tuvo gran estabilidad en su familia ni en el país, y por eso, de hecho, ni estuvo en la muerte de su padre, que estaba en su primer exilio, ni estuvo en la muerte de su madre en el exilio en Venezuela, porque en ese momento andaba de aventuras entre las tribus de Guaraní en las Amazonas. Entonces, tuvo 2 amores y tuvo 2 compromisos, mas no se casó. El único que tuvo descendencia, que tuvo un matrimonio conforme a las normas cristianas y sociales nuestras, fue Vicente Celestino Duarte, que fue el primer hijo realmente de don Juan José Duarte Rodríguez y doña Manuela Díez Jiménez, y que de hecho nació en Puerto Rico. Porque también esa familia, por la misma situación de ocupación haitiana, no estuvo siempre en la República Dominicana, siendo doña Manuela del Ceibo y don Juan José oriundo de la frontera de Cádiz, es decir, de Jerez de la Frontera, en Cádiz de España. Bueno, el asunto está en que después de estudiar este personaje, no solamente me surge el tema de Duarte y sus amores que se presentó en Teatro Guloya, también se me ocurrió la verdadera faz de Duarte, o la verdadera cara del patricio, que es otro monólogo que se puede dar en el contexto de esta cita del 28 de febrero en la Escuela Nuestra Señora del Carmen. Así que, por favor, espérenme allí. Voy a tratar de estar lo más temprano posible para poder compartir con los estudiantes de esa escuela donde yo estudié el bachillerato, pues, y que de hecho una de mis compañeras es doña Cruz María Dotel, que es la directora de Educación Artística del Ministerio de Educación, que está presta a acompañarnos en ese momento, porque nosotros tenemos una responsabilidad con la escuela donde estuvimos, y es volver a la escuela como promoción, la promoción del año 1984, y intervenir y colaborar con la escuela donde nos acogieron, te educaron. Efectivamente, las carmelitas y nuestros grandes profesores y profesoras nos acogieron
fueron nuestros mentores, fueron nuestros ejemplos a seguir. Entonces, asimismo, tenemos una cantidad de espacios donde hemos tenido presencia, pero que también están pendientes de ser conquistadas. Ahora mismo, ¿qué tan abiertas están las escuelas a que ustedes lleven estos programas? No sé si el Ministerio de Educación tiene también algún programa para esto. Sé que has trabajado con el ministerio. Bueno, a través de las coordinaciones de educación básica, de secundaria, en torno al arte y la cultura, hay mucho espacio, solo que hay que hacer las coordinaciones directamente con los centros educativos con tiempo, porque la currícula que llevan a cabo los docentes es muy apretada. Uno solamente puede hacer intervenciones ocasionales para efemérides o también para talleres puntuales. Por ejemplo, tuve la dicha, eso es interesante reflejar en este diálogo, que yo hace 15 años o más soy parte del taller literario Narradores de Santo Domingo, adscrito al Sistema Nacional de Talleres Literarios del Ministerio de Cultura, pero a su vez colaborador del Departamento de Cultura del Ministerio de Educación. Y la última actividad en la que yo representé al taller fue una intervención en la Escuela de los Guaricanos, Oscar San Valero, el Politécnico, donde tuvimos un taller de 2 horas con cada grupo, un grupo de 50 estudiantes más o menos, donde se habló del fomento del pensamiento a través de la lectura y de la reflexión, pero también se les dio algunas pinceladas sobre las técnicas a considerar para usted escribir un cuento y también una crónica. Entonces, de esa manera, a través del taller literario Narradores de Santo Domingo, que ahora también se constituye una fundación, y de otros, digamos, grupos a los que el círculo cultural está presente, como es el caso de la tertulia cristiana de doña Sonia Tapia, que esperamos que se mejore. Estaba pautado que viniese con nosotros, pero no fue posible. O de el espacio que nos brinden algunos colaboradores nuestros, y que permiten que tanto Cuentacuento haga sus cuentos para los niños, como que Marionel Contreras, alias Kiko, que es cantante y músico, pues también toque sus propias composiciones o recree con otras composiciones. Muy bien. Bien, muy bien. Pues de esa manera, en cierta medida, uno como que va ampliando el marco de acción. Y lo de la actuación, créanme, es interesante. Eso tiene su espacio y su momento. Pero cuando esos personajes calan en nosotros, como es el caso mío, que tengo la responsabilidad no solamente de representar a Duarte, no solamente de ser discípulo de Jesucristo, no solamente de ser el hermano mayor que es psicólogo, que tiene que ser ejemplo para su madre y sus hermanos, también es el que, teniendo el nombre de Víctor Hugo, sí, ¿verdad? Que es una gran responsabilidad, según me dicen, no es que voy a ser el afrancesado que va a traer a Víctor Hugo, el francés, el precursor del romanticismo francés. Sí, el más grande. Claro. Del romanticismo. Claro, sino que siendo Víctor Hugo el dominicano, tiene un compromiso con su tiempo, tiene un compromiso con su sociedad, de tratar de ser el mejor ciudadano, el mejor ejemplo a seguir. Y claro está, entiendan que yo soy pecador, que yo soy un hombre con mis condiciones humanas, y si yo en un momento dado, por una sentencia, por una actuación, por una, intervención, llamo la atención de alguien, no se lo tomen a personal. No es mi intención de tratar a nadie, no es mi intención de denunciar o develar una situación de nadie en lo particular, sino más bien, en ese momento, si estoy en la actuación,
Si estoy en el personaje, Claro. es mi intención que volvamos al personaje, al principio, al ejemplo, con tal de que usted, si está afectado, cambie de actitud en caso de que no esté actuando adecuadamente. Claro, es parte de tu rol. Evidentemente. O siga actuando en pos de lo que nos corresponde como ciudadanos de esta nación. En este caso, por ejemplo, de defender nuestra nacionalidad, la soberanía, la libertad y también la independencia de nuestra república. Por eso, ahora mismo estamos enmarcados en dos cosas en los 15 años que estamos celebrando. Una, respaldar al Instituto Duartiano en las marchas nacionalistas, representando no solamente a Juan Pablo Duarte. Cuando fuimos al sur, a San Juan de la Maguana, Víctor Hugo era Enriquillo. Claro, la parte indígena. Si vamos Víctor al Hugo, este... antes que me sigas, que es muy interesante todo esto que están haciendo, ahora me dices del este, pero ¿ustedes tienen alguna forma, yo sé que no de medición estadística, porque eso no lo tienen, pero alguna forma de medición de cómo, vamos a decir, de reacciones de un joven que haya hecho, por ejemplo, algo diferente, alguna forma de entender cómo esto puede cambiar el ayudar, mejorar el destino de un joven o de cualquiera que participe. Algunos testimonios sobre esto, algún cambio que ustedes vean que una persona se dedica a esto o al otro. Sí, aunque no es nuestro deber anquilosar los logros ni las intervenciones, eso se le deja al público que lo aprecia y a la opinión pública que lo refleja. En más de una ocasión se han hecho reportes periodísticos, radiales y televisivos de las actividades del Círculo Cultural Salomé Ureña. Tanto así que yo fui hasta el maestro de ceremonia oficial del Premio Internacional Pedro Enrique Ureña en la Feria del Libro, y yo tuve la dicha de conocer a la nieta de doña Salomé, a la única hija de Pedro Enrique Ureña que estuvo viva hasta ese momento, en el sentido de que ella entendiese que el legado de su abuela y de su padre todavía estaban vivos a través de personas que ella no conocía. Bien. Interesantísimo. Yo he escuchado testimonios. Por ejemplo, yo he escuchado de jóvenes que dicen, cuando yo sea grande, yo quiero ser como usted. ¿Cuándo usted vuelve por nuestro centro educativo? Yo quisiera, ahora mismo estamos haciendo una mentoría del taller literario en el Arroyo de Santo Domingo de un grupo de escritores libres del Colegio Cristiano Logos en Arroyo Hondo. Cuando ellos, el pasado viernes, que fue la última actividad que tuvo el taller, que fue Abrazos de las Letras en un centro comercial en Naco, vieron la posibilidad de ellos leer un fragmento de sus obras literarias, que ya llevan 2 antologías. ¿Sabes qué? Cada padre con su hijo tuvo la decencia de acercarse a Víctor Hugo o a Niurka Herrera, que éramos los anfitriones, conjuntamente con los directivos, Juan Manuel Fructuoso y Daniel Polanco, de reverenciarnos y dar las gracias por la oportunidad que ellos tuvieron de levantar su voz y traer sus textos. Y ya tenemos un compromiso. ¿De qué? De que a partir del próximo mes coordinemos de que otros talleristas se acerquen al colegio. Sí, porque la continuidad es muy importante. Evidentemente. Y luego igual, esto está abierto para cualquier escuela pública que quiera abrir las puertas al taller literario en Arroyo de Santo Domingo. Y mira que ya no estoy hablando del Círculo Cultural Salomé Ureña. ¿Por qué? Porque la intervención no es para buscar protagonismos. La intervención es porque se detecta una necesidad y hay que recurrir a la ciudadanía, sea estudiantil, sea de la tercera edad, sea infantil, sea de las peñas que regularmente se encuentran en los cafés o en los centros
en las librerías. Y hasta en las casas. Hay una nueva corriente de muchas peñas Sí, culturales evidentemente. nuevas. El caso, por ejemplo, de doña Sonia, con Sí. su tertulia dominical en su casa. Sí, Que de y a hecho, veces varían que de de una hecho, casa a déjeme otra. decirte una cosa, ella tampoco tiene la intención de imponer doctrinas cristianas. Ah, eso es Sino interesante. es Simplemente un punto de vista. evidentemente, es un espacio donde cenamos y la excusa Es esta. no es más que juntarnos. Pero se pone un tema, me imagino. Evidentemente, Obviamente. reflexionar sobre un Sobre un tema libro. bíblico, pero también sobre una problemática familiar. Y los temas bíblicos se estudian independientemente de la doctrina que se profesa. Evidentemente, Mónica, aquí habemos católicos, evangélicos, hay agnósticos, hay ateos, hay hasta Es muy interesante escuchar todos los puntos de vista. Claro, hay estas personas que son budistas. Además, eso es el pensamiento crítico. Evidente- Ver evidente- un versículo bíblico, por ejemplo, Evidentemente. cómo lo evalúa un agnóstico, un cristiano, un islámico. Perfecto. No tenemos el tema de los islámicos porque Bueno, no es aquí no hay- natural entre sí. nosotros. Pero yo, particularmente, he tenido la dicha de tomarme un té con un imán egipcio en una mezquita islámica aquí en Santo Domingo. Sí. Como también he tenido la dicha de tomarme un poco de vino como recordatorio de la Pascua hebrea Sí. en una sinagoga judío ortodoxa aquí en Santo Domingo. Fantástico. ¿Por qué no sentarme con unos ateos en una librería? Claro, lógico. ¿Por qué no compartir con los hermanos Además, de la iglesia, lo que se católica o fomenta es el evangélica? pensamiento crítico, Evidentemente, que lo en señalaste. un espacio que no sea necesariamente la iglesia, para discutir temas. Y discutir no significa levantarnos la voz No, por supuesto. y faltarnos respeto, no. Discutir es ver, como tú dices, de manera analítica, crítica, las cosas y revisarnos. Decir, ven acá, de hecho yo he tenido que pedir perdón públicamente en espacios como la Universidad Autónoma, como en el Museo de Historia de la Resistencia, como en... ¿Por qué? Porque cuando ellos dicen, aquí viene Víctor Hugo, ¿y de qué religión es? X. Ahora no voy a decirlo, Sí. porque realmente no es mi papel Sí, en claro, en las ese tertulias. contexto. Entonces dicen, ve acá, y este hombre nos pide perdón, y este hombre come con nosotros, y este hombre se sienta con nosotros a hablar. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que yo vi en Jesucristo, porque ese es el ejemplo que yo vi en Juan Pablo Duarte, pero también ese fue el ejemplo que yo vi en mi papá, que no te quise señalar esto porque son mi familia, pero mi papá luchó en la Revolución de Abril del 65 en el Comando de San Diego a la par de los constitucionalistas. Y él nunca hizo alarde de eso. Sí. Porque así como Juan Pablo Duarte, Lo consideró su deber. lo consideró su deber y hasta ahí llegó su papel. Y si se lo reconocen, amén. Y si no, la gloria de Dios. Víctor Hugo, algo que te quiero preguntar, porque yo veo el set que tú trajiste tu sombrero, pero no te lo pusiste. Y también trajiste el paraguas. Explícame un poquito, tú eres actor, me imagino que esto tiene un significado. Sí, bueno, usar los sombreros en el trópico es para cubrirnos del sol, pero también es una manera de decir, yo no ando a la brigandina, yo no soy un chivo a lo Sin loco. ley. Yo estoy sujeto a la voluntad buena, santa y perfecta del Creador. Ahora bien, el bastón, que en este caso lo simula la sombrilla, porque estamos en un clima tropical donde llueve de manera imprevista, pero también hace mucho sol, pues es en los principios sobre los cuales se sostiene el ser humano para mantenerse erguido, digno de honor. Sí, sí. De tal manera que esto nos permita apoyarnos en esos principios. Claro está, no puedo negar que algunas veces esto infunde un poco de temor, porque yo no soy hombre de andar con armas, me basta con la gracia de Dios, pero si es posible persuadir a alguien a que se conduzca mejor, y si no, obviamente estoy preparado en caso de que sea necesario. Yo espero en Dios nunca utilizarlo en contra de nadie, ni del enemigo más feroz. De alguien que te vaya a asaltar. Efectivamente. Bueno, una vez, de hecho, ando con el paraguas
porque el bastón real yo tuve que rompérselo encima a un asaltante. ¿Cómo? Sí, pero ¿qué ¿Y sucede? te fue suficiente? Cierto, pero ¿qué sucede? Yo, ¿sabes una cosa? Entendí, después de analizar el hecho, de que el muchacho no tenía la intención de asaltarme, porque él pudo, en un momento dado que yo me caí en el hecho, Quizás se puso nervioso. sí, porque yo tenía Pero un sí te pito. amenazó, Sí, ¿no? pero yo tenía un pito. Y él no esperaba que yo le sorprendiese con un pito, que fue lo que alarmó Sí, a los ciudadanos tú sabes que siempre se cercanos. dice que uno debe de andar un pito también para los temblores de Sí, tierra. yo tengo aquí un pito porque soy de la defensa civil Pero tú lo tienes y de de metal. Cruz Roja. De metal. Lo tenía. Porque lo bueno es de Lo metal. tenía porque ese me lo robaron. Bueno, pues yo tengo mi pito y ese pito fue que me libró de que él se me tirase encima. Ahora bien, cuando yo vi que en el hecho el muchacho lo que tenía era una pistola de juguete. Ah, pero tenía una pistola de juguete. Sí, tenía una pistola de juguete, solo que como yo sé de armas, me protegí y al ver que todavía insistía para arriba de mí, pues con el bastón yo me defendí y se lo rompí en la espalda. Bueno, ahí perdí mi bastón, pero no perdí los principios Sí. con los cuales debe uno estar siempre armado. De hecho, hoy les doy como testimonio que mi mamá antes de salir me dijo, vamos a leer la palabra y vamos a orar. Con la premura, pues yo no pude cumplir con el deber de familiar Sí. y sujeto a mi bendita madre. Y sucedieron tantas cosas curiosas que después yo dije, Señor, te imploro que me bendigas, ya que yo no le pude pedir la bendición a mi madre antes de salir. Tantas fueron que si yo te contase, abriésemos otro espacio, porque Tenemos un minuto ya nada más. claro, las peripecias que uno pasa en la calle para poder cumplir con su deber son infinitas. Bueno, el minuto que falta, me quito el sombrero ante ti y ante nuestro público de contexto para agradecerles infinitamente esta invitación. Espero que el Señor les bendiga y que nosotros siempre tratemos como buenos dominicanos de ser mediadores, procuradores de la paz y del diálogo para que nos podamos entender mejor y asimismo al imitar a nuestros íconos podamos mantener viva la memoria de los que a honra merecen, debemos honrar. Que así sea, Víctor Hugo, que así sea por el bien de nuestra ciudadanía, de nuestros jóvenes y que personas que replican, vamos a decir, un buen ejemplo, sean escuchadas. Gracias a ti por compartir con nosotros y a ustedes, amigos. Gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.